Ministerio Puerta de Esperanza y Coltorá.co presenta una inyección de vida para tu corazón. Padre, yo quiero darte gracias en esta hora por la bendición que nos das de ser tus hijos, de amarte, de seguirte. Gracias por escogernos y por darnos un lugar de bendición y de privilegio al estar cerca de ti, Señor. Gracias también por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos seguridad, firmeza. En ella está la doctrina, el conocimiento, la palabra de vida que nos sostiene para vivir una vida conforme a tus designios. Hoy quiero pedirte sabiduría del cielo y que lo que vamos a compartir en esta hora, lo que vamos a aprender, quede en nuestro corazón y que sea escrito con tinta indeleble que no se pueda borrar. En el nombre de Yeshua, gracias. Amén. Les había comentado a ustedes que la parashá que habíamos estado estudiando, la parashá Shoftim, tenía una riqueza muy especial. He estado leyendo y estudiando todas las demás parashot. Tomé la decisión de no compartir las otras parashot, hasta por lo menos no compartir con ustedes este sentir y este deseo que el Eterno había puesto en mi corazón por esa palabra. Ha sido muy importante para mí, ha sido muy relevante la parashá Shoftim, y hay una riqueza grande. Hemos compartido ya algo acerca de eso. Ustedes no saben lo que ha significado para mí ese mensaje que nos dio esa parashá cuando el Eterno decía que los levitas iban a servirle con todo el corazón, con pasión, con ardor, con fuego en mi corazón. Tengo que decirle que a pesar de que yo soy una persona apasionada por el Eterno, cuando el Eterno me habló de esa forma y me hizo recordar que yo era un levita y que había sido diseñado para eso, he renovado mis fuerzas y mi pasión, mi alegría, mi gozo para servirle. He podido volver a llorar delante de su presencia, he podido gozarme con todas las cosas que Él ha estado haciendo. Y es algo interesante que he experimentado a nivel personal, a nivel familiar. Y he visto la manifestación de Dios, he visto cómo se sigue el Señor glorificando, sigue mucha gente acercándose, sigue mucha gente aprendiendo, sigue mucha gente con el deseo de conectarse con todo lo que estamos haciendo aquí en este ministerio para la gloria del Eterno. Dentro de esa parashá, de esa porción de la Escritura, en Devarim capítulo 18, verso 15 al verso 22, hay una palabra que vi muy necesario compartir. Hay algo que está allí en esa parashá que yo quiero que usted busque en la Escritura y leamos juntos. La porción de la Torá que está en Devarim o Deuteronomio capítulo 18 del verso 15 al verso 22. Dice así la Escritura. Dice: un profeta como yo te levantará Hashem, el Eterno, tu Dios, de en medio de ti, de tus hermanos, a Él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Hashem, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea, al decir: no vuelva yo a oír la voz del Eterno, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Hashem me dijo: bien está eso que han dicho. Verso 18: un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo mande. Pero a cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. El profeta que tenga la presunción de pronunciar en mi nombre, es decir, bajo mi autoridad, una palabra que yo no le haya mandado pronunciar, o que hable en nombre de dioses ajenos, Elohim Ajerim, ese profeta morirá, será cortado. Dice el verso 21, tal vez digas en tu corazón: ¿cómo conoceremos que esta no es la palabra de Hashem? Si el profeta habla en nombre de Hashem y no se cumple ni acontece lo que dijo, esta palabra no es de Hashem. Por presunción habló el tal profeta. No tengas temor de él, no lo respetes. Aquí esta porción de la Escritura es bien importante. Quizá muchos no puedan capturar el contenido que tiene esa Escritura. Hoy
en el retorno que hemos hecho nosotros a las raíces hebreas de la fe, se debaten una cantidad de doctrinas, de enseñanzas y de dogmas con respecto a qué sí proviene del Eterno, qué no proviene del Eterno. Se hablan acerca de costumbres, si se pueden aplicar o no, y muchas cosas salen a relucir en este camino. Sale a relucir el hecho de que nosotros creemos en Yeshua como nuestro Mesías. Sin embargo, en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, hoy hay muchas personas que no reconocen la fe en el Mesías Yeshua. Y debido al retorno masivo que ha habido tanto de los hijos de Israel que estaban en las naciones, en los sepulcros de las naciones, gentilizados en el paganismo, y que han vuelto, han escuchado la voz del pastor y han vuelto, el Eterno está haciendo que los huesos cobren vida y retornen al Dios de Israel ante Shuvá, y además vengan justos de las naciones que crean en el Dios de Israel, que abandonan la idolatría y comienzan a cobijarse bajo las alas del Dios de Israel. Encontramos que nuestros hermanos de la casa de Judá, el hermano mayor, nuestros hermanos mayores, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Había un hijo menor y un hermano mayor. El hermano mayor que se quedó en casa tiene celo, y en ese celo tiene una propuesta agresiva y fuerte para destruir la fe que nosotros hemos puesto en Yeshua como el Mesías de Israel y del mundo. Así como está creciendo el movimiento de las raíces hebreas en el mundo, también está creciendo mucha gente que está abandonando su fe en el Mesías Yeshua. Debido a que muchas veces, como nosotros sabemos que nuestros hermanos judíos de la casa de Judá, nuestros hermanos mayores, tienen la revelación, o el Eterno decidió revelarles su palabra, sus instrucciones, les dio pactos, promesas, etc. Y ellos son la fuente, de alguna manera, para nosotros conocer esta fe. En ese camino hacia Jerusalén, dejando a Roma, muchas personas desconocen el hecho de que el Eterno le ha placido en su voluntad poner un velo y una ceguera sobre algunos del pueblo judío para impedirles ver a Yeshua como el Mesías. Y a través de ese velo que ha sido puesto en el pueblo judío, ha creado más bien una luz para que las naciones, el mundo entero, pueda ver a Yeshua como el Mesías. Llevamos aproximadamente unos 2000 años en ese proceso. Lastimosamente, la fe hebrea ha tomado en manos gentiles y en manos del paganismo, en manos de religiones extrañas a la fe de Israel, ha creado a un Dios diferente al Dios de Israel, ha creado a un Mesías diferente al Mesías de Israel, ha creado dogmas y ha creado cosas que no tienen que ver con la fe de Israel. Pero entonces nosotros nos encontramos en un camino que debe ser transitado con cuidado, porque hay muchos que han desistido de la fe en el Mesías Yeshua para acercarse a sus hermanos judíos. Y una cosa que uno debe tener muy clara en medio de todo esto es que el Eterno nos ha dicho que nos volvamos a Él. Volverse al Eterno no significa volverse judío. ¿Sí se entiende eso? Volverse al Eterno no significa volverse judío, y mucho menos significa negar a Yeshua. Es verdad que hemos recibido un Mesías diferente en parte. Cuando estábamos en otra fe, recibimos instrucciones acerca de algunos dogmas que se generaron a partir del personaje que se llama en el cristianismo Jesucristo, y nos presentaron a un Jesús que no necesariamente corresponde al Yeshua hebreo de la Escritura. Por un lado, nos presentaron a un Jesús que niega la Torá, mientras que la Torá y las Escrituras muestran a un Yeshua que es cumplidor de la Torá. Nos presentaron a un Jesús cristiano, mientras que la Biblia presenta a un Yeshua judío, nacido como judío, vivió como judío, creció como judío, murió como mataban a los judíos que se consideraban enemigos del imperio, y volverá como un judío, con apariencia de un judío. Dentro de
este caminar, entonces nos encontramos que muchas personas acercándose a los hermanos de la casa de Judá para buscar respuesta a su fe, se comienzan a dar cuenta que algunas cosas que habían creído del Jesús que tenía no son buenas o no son verdaderas cuando se comparan con la Torá. Sin embargo, llega un momento en que comienzan a comerse todas las enseñanzas que le enseñan los judíos y se olvidan del pequeño detalle que Dios a los judíos, a algunos judíos, en su gran mayoría hoy judíos que viven en la tierra de Israel y fuera de la tierra de Israel, Dios le ha puesto un velo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Dentro de esta parashá hay una palabra que es también una profecía que Hashem da a través de Moshe. Y esta profecía dice que el Eterno levantaría un profeta como Moshe Rabenu, ¿sí?, para que le hablara a Israel, y ese profeta, que sería como Moisés, tendría que hablar las palabras del Eterno, y todos aquellos que escuchen las palabras de ese profeta tendrían que obedecer, porque si no serían desarraigados del pueblo de Israel. Este no es cualquier profeta. Este es un profeta de grandes ligas. Esta profecía ha sido debatida en el judaísmo. ¿Quién es ese profeta? ¿Quién es? Y se ha buscado candidatos. Pero con la luz que el Eterno nos ha dado en su palabra, yo quiero hoy hacer una pequeña exposición, o comenzar, no sé si el tiempo me dé, para mostrar cómo nosotros podemos ver allí al Mesías a quien nosotros seguimos, a quien nosotros obedecemos, y vamos a darnos cuenta que en Él se cumple esta palabra. Independientemente de lo que puedan decir algunos rabinos, independientemente de lo que puedan decir algunas sectas, independientemente de cualquier cosa, la historia y la Biblia han mostrado la evidencia clara que Yeshua es el Mesías. ¿Usted está convencido de eso? Okay. Yo quiero que hoy, a través de lo que vamos a ver, usted pueda tener una luz mayor. La Torá esconde misterios, esconde secretos que el Eterno va revelando en su tiempo a través de su misma palabra. En Israel han surgido en diferentes tiempos diferentes profetas que han cumplido importantes funciones en Israel. Todos han cumplido de alguna manera parte de esta profecía que está aquí en Devarim capítulo 18. Pero ninguno de ellos ha estado a la altura, a la par de Moshe Rabenu. El más grande profeta que ha levantado el Eterno en Israel en todos los tiempos se llama Moisés, nuestro maestro, Moshe Rabenu, el más grande profeta. La más extensa profecía, el mayor nivel de revelación, la revelación que incluso le da base a todas las demás profecías de la Biblia. Si usted hace un estudio de todos los libros de la Biblia, aparte de los libros que escribe Moshe Rabenu, se da cuenta que lo único que hacen los profetas es guiar al pueblo, llamar al pueblo para que regresen a lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Sí? La función de Irmiyahu, Jeremías, de Yesayahu, de Isaías, de Abdías, de todos estos profetas, no es otra que simplemente volver a regresar a Israel al punto de inicio, a donde el Eterno revela su voluntad, que es la Torá. Y eso es bien importante, porque afortunadamente fue Moshe que tuvo el privilegio de ser quien recibió la revelación de los mandamientos del Eterno para Israel, y para que a través de Israel también fuesen conocidos en el mundo entero. Así que, por el nivel, por las características que debe tener este profeta, debe tener una semejanza muy fuerte con Moshe. No debe ser cualquiera, porque ahí la profecía dice: un profeta como tú levantaré, como tú. Y ese como tú tiene muchas implicaciones. Comenzando porque Moshe no era extraterrestre, ¿sí o no? Tenía que ser como Moshe, un ser humano. Y cuando uno escudriña bien las Escrituras, comienza a darse cuenta que hay una similitud profunda entre la vida de Moshe y la vida de Yeshua
La vida y el ministerio de Moisés constituye una sombra profética de la vida del Mesías. ¿Se acuerdan que una vez estudiamos un poco acerca de la vida de Yosef en Egipto? ¿Cómo está la vida de Yeshua escondida en la vida de Yosef? ¿Sí? Hoy lo vamos a ver, pero con la vida de Moshe. Hay 3 personajes interesantes en la Escritura: Moshe, David y Yosef. Son una revelación completa del Mesías Yeshua. Entonces quiero que veamos algunos aspectos claves en la vida de Moshe que se asemejan a la vida de nuestro santo maestro, Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel y del mundo. Y para que no nos quede duda a nosotros, para que no nos pongan a temblar a nosotros, para que no nos pongan a patinar acerca de quién es quien nosotros hemos creído. Vamos a ver entonces algunos aspectos de la vida de Moshe. Una cosa que la Biblia revela, la Biblia muestra, es que Moshe nació en una situación de peligro y Moshe tenía que ser escondido. Cuando leemos Shemot, capítulo 1, Éxodo capítulo 1, verso 22, nos encontramos que la Escritura dice: entonces el faraón dio a todo su pueblo esta orden: echad al río a todo hijo que nazca y preservad la vida a toda hija. Todos los niños tenían que matarlos. Y en el capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: un hombre de la familia de Leví. ¿De la familia de quién? Leví, ¿se acuerdan? Moshe era de esa familia. Dice: fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Al ver que era hermoso, mire, Moshe era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses, pero no pudieron ocultarlo más tiempo. Tomó una canasta, la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella el niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. Cuando Moshe, el niño, nace, más adelante la Escritura dice que le pondrían por nombre Moshe. Y hay una semejanza interesante con Yeshua, y es que al comienzo de su vida había una amenaza de muerte sobre ellos dos. El faraón, el rey de Egipto, había ordenado que todos los niños varones de Israel fueran brutalmente asesinados, con el fin de que el pueblo hebreo no se fortaleciera, porque el pueblo hebreo estaba creciendo en medio de Egipto. Mientras que fueron esclavos, a pesar de la esclavitud, Dios los hacía fructificar, los hacía multiplicar. Y los egipcios llegó un momento que tuvieron miedo de ellos. Entonces el faraón dijo: maten a todo niño, todos los varones, mátenlos, ¿ya? Porque tenían miedo que los judíos o los israelitas llegaran a dominarlos a ellos. Entonces los padres de este niño hermoso, que dice la Biblia aquí, tenían que mantenerle escondido durante varios meses para salvar su vida. Si ustedes miran las Escrituras y ven en los escritos apostólicos, en el libro de Mateo capítulo 2, Matillahu capítulo 2, en todo el capítulo puede leerlo, pero especialmente en los versículos 13 al verso 18, se muestra que de la misma manera que pasó con Moshe, pasó con Yeshua. Hubo una amenaza de muerte sobre Yeshua. El rey Herodes, que era la persona que estaba mandando allí sobre el pueblo judío, se dio cuenta que en Israel había nacido un niño y que ese niño sería proclamado el rey de Israel. ¿Sí? Israel había estado sin rey durante cierto tiempo, pero había una expectativa mesiánica de que el rey Mesías vendría. Y se dieron unas indicaciones a unos sabios que venían de Oriente, y ellos ubicaron el lugar en Betlehem, en Belén, en donde nacería este niño. Él hace creer que quiere ir a reverenciar al niño para saber dónde está. Pero básicamente aquí, en resumen, ustedes se van a dar cuenta que Yeshua, al igual que Moshe, fue salvado por la mano del Eterno. Decidieron matar a los niños. Sin embargo, Dios no permitió que a su hijo lo mataran. Entonces, por la mano de Dios, tanto Moshe como Yeshua fueron salvados como niños de la mano de los reyes malos que querían acabarlos. Ahí hay una semejanza en el nacimiento de estos dos personajes. Y a mí eso ya me comienza a dar una luz de que aquellas palabras que dijo Moshe: profeta como yo, les levantaré en medio de su pueblo, en medio de ustedes, es decir, un israelita como ustedes,
se va a levantar de medio de ustedes. Ya aquí hay una luz de que Yeshua es ese. Hay una segunda cosa interesante en la vida de Moshe. El nombre de Moshe, de Moisés, es una profecía mesiánica. Si ustedes miran en Shemot capítulo 2, versículo 10, Éxodo capítulo 2, versículo 10, la escritura dice: y cuando el niño creció, está hablando de Moshe, se lo entregó a la hija de Faraón, la cual lo crió como hijo suyo y le puso por nombre Moshe, que se ha llevado al español como Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. La hija de Faraón le puso un nombre a este niño, se llamaba Moshe. Moshe, ese nombre Moshe proviene de una palabra hebrea que es Mashá. ¿Sí? Cámbienle la O, la E por A, Mashá, que significa sacar. En este caso, sacar del agua. Hacer salir, extraer, también se puede traducir como salvar. Y es interesante porque Moshe fue sacado de la muerte. Fue librado, fue salvado de la muerte en ese río. ¿Sí? Por allá en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 21, la Biblia dice que sí estuvo expuesto a la muerte, pero que la hija de Faraón lo sacó del agua. Por eso su nombre se llamó Moshe. Así como Moshe fue sacado del agua, de la muerte del río, el Mesías también fue sacado de la muerte. El Mesías Yeshua. Nosotros nos encontramos bastante testimonio en las Escrituras, tanto en el Tanaj como en los libros apostólicos, que Yeshua fue sacado de la muerte. ¿Ya? Fue sacado de la fosa. Mateo capítulo 28, verso 6, Romanos 6, 9. El Salmo 18 habla de eso. Salmo 69, el Salmo 88. Zacarías capítulo 3, versículo 2, de manera profética, hablan acerca de ese acontecimiento. Matillahu dice: no está aquí, pues ha resucitado. Aquel niño que había corrido peligro, que creció, cuando creció, también corrió peligro de muerte, pero el Eterno lo sacó, lo salvó. Así como Moshe fue salvado de las aguas, el Mesías también fue salvado de la muerte. Hay otra característica en la vida de Moshe Rabenu que también se puede conectar con la vida de Yeshua. La tercera característica, la tercera situación que veo en la Escritura que puede ser un indicio profético del Mesías Yeshua, es que Moshe no se aferró a su gloria, sino que se unió a un pueblo esclavizado, a su pueblo, Israel. En Shemot capítulo 2, verso 11, la Escritura dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moshe, salió a visitar a sus hermanos. Los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. De la manera como yo lo veo y lo he mirado, lo he estudiado, yo creo que Moshe podría ser el siguiente rey de Egipto que se levantaría. Puesto que obviamente los hijos de los reyes eran, en ese caso, las hijas de los faraones, llegarían a ser sucesores al trono, pues, de esos faraones. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de la posición de gloria que Moshe pudo tener siendo hijo de la hija de Faraón, que eran en aquel momento de la historia los más ricos del mundo, los que tenían el poder más grande del mundo, Moshe valoró más su identidad hebrea y él decide dejar a un lado los privilegios que tiene de un día ser rey, coronado como rey de Egipto, para dedicarse a vivir entre sus hermanos. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 24 al versículo 27 habla acerca de eso. La carta a los hebreos mesiánicos. Dice Hebreos 11:24, dice: por la fe Moshe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. El verso 26 dice: teniendo por mayores riquezas el oprobio del Mesías que los tesoros de los egipcios,
porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces aquí tenemos a un Moshe, hijo de la hija del hombre más rico del mundo, del hombre que tenía más poder del mundo, y que él tenía la posibilidad, entre otras cosas, había sido adiestrado, hablaba lenguas, hablaba idiomas diferentes, era un muchacho muy inteligente, y tuvo la posibilidad de vivir bajo todo ese imperio, bajo toda esa autoridad y esa gloria que allí le podrían dar en Egipto. Pero se negó a eso. Él se dio cuenta en medio de eso que sus hermanos israelitas, los hebreos, están siendo maltratados y necesitaban ser rescatados. Y él prefirió y se negó a esa gloria para entregarse a los propósitos del Eterno para rescatar a su pueblo. Es exactamente igual lo que sucede con el Mesías Yeshua. Yeshua, cuando fue enviado al pueblo judío, no reclamó la gloria que Hashem le había dado desde antes de la fundación del mundo. La Escritura nos deja ver que el Mashiach, que estuvo en la mente del Creador antes de que el mundo existiera y que el Eterno le dio una gloria, desde antes de la fundación del mundo le dio gloria, le dio grandeza, como lo dice Yohanan capítulo 17, verso 5. Yeshua decidió también negarse a eso. Y cuando creció, en lugar de aferrarse a esa posición de autoridad y de gloria y de reconocimiento y esa corona que el Eterno le había dado desde antes de la fundación del mundo y que tenía semejanza con el Creador, que en él se había manifestado, incluso hay un momento en que la Biblia dice por allá en Matillahu capítulo 17 versículo 2 que Yeshua se transfiguró. En él estaba la gloria de Hashem, en él estaba la semejanza con el Creador. Pero dice también el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 6 que él, estando en forma de Dios, o siendo representante de Dios, o teniendo la autoridad de Dios, no tomó ventaja alguna de esa semejanza que tenía con Dios como una oportunidad para tener gloria personal. Dice que más bien se vació a sí mismo, actuando como un siervo, semejante a cualquier otro ser humano. ¿Sí? Yeshua se niega para poder salvar a sus hermanos, para vivir como cualquier judío, no solamente menos que cualquier otro judío, porque él sabía que le tocaba ser vituperado, maltratado, rechazado por muchos de sus hermanos. Yeshua se parece a Moshe. Hay otra característica también en la vida de Moshe que puede ser una conexión con el Mashiach. Moshe fue rechazado por su propio pueblo cuando vino la primera vez. Usted lee la escritura, la Torá en Shemot, Éxodo capítulo 2, verso 13 al verso 14, y encuentra que la Biblia dice: al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían y preguntó al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe o gobernante y juez sobre nosotros? Esa fue la primera vez que Moshe intentó como llegar al corazón de sus hermanos, pero no lo reconocieron. Yo veo allí un evento profético, yo veo allí de alguna manera una alusión que habla de lo que iba a suceder con el Mesías Yeshua en su primera venida. De la misma manera que pasó con Yosef, cuando Yosef llega a donde, o sus hermanos llegan donde está Yosef, la primera vez ellos no logran reconocerlo. Tenía una vestidura diferente, tenía una lengua diferente, incluso le habían puesto un nombre diferente. No lo reconocieron. Pero cuando él manda por Benjamín, su hermano, que regresa, él decide revelarle su verdadera identidad y le dice: yo no soy Sanaf Paneaf, un egipcio, yo soy Yosef, su hermano. En la segunda vez se revela a ellos. En esta primera vez, los hermanos, yo veo aquí una alusión a que los hermanos de Moshe le dicen: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe, por juez de nosotros? Sí, igual los de David también, la vida de David. ¿Saben que la Escritura muestra que Yeshua no fue aceptado por los líderes de Israel y los jueces de la nación judía?
Yohanan, Juan capítulo 1, versículo 11, dice que a lo suyo vino, a lo de él vino, pero los suyos, otra versión traduce, los de su propio oficio, no lo recibieron, no lo aceptaron. ¿Sí? No lo vieron como lo que era. Ahora es cierto que miles de judíos recibieron el testimonio de que Yeshua era el Mesías. Es cierto que por lo menos 3,000 personas en el primer sermón que predica Shimon Kefa allí en Shavuot, en la fiesta de Pentecostés, él predica un sermón y 3,000 judíos reconocen que Yeshua es el Mesías. No solamente eso, sino que más adelante predica y 5,000 personas reciben el testimonio, Yeshua es el Mashiach. Y yo estoy seguro que no eran 5,000, eran más, por lo menos 15,000, porque no contaban las mujeres ni los niños. También es cierto que la Biblia deja ver, por ejemplo, si ustedes leen Hechos 21:20, un pasaje que hemos leído en varias ocasiones, en donde se dice que Pablo anda guardando la ley. Una de las cosas que sucede allí es que cuando Pablo ha visitado algunas comunidades gentiles y regresa a Jerusalén a dar un reporte de lo que ha pasado, entonces le dicen, dice la Biblia allí, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son observantes de la ley. Estaban contentos porque han creído ¿en qué? Que Yeshua es el Mesías. ¿Ya? No se han convertido cristianos, han creído que Yeshua es el Mesías de Israel. Dice varios miles allí. Algunos historiadores dicen que podían ser alrededor de unos 30,000 judíos que para esa época en el exilio habían reconocido que Yeshua era el Mesías. Y eso muestra que muchos judíos que creyeron en él, pero tristemente, cuando él vino la primera vez fue rechazado por los líderes, por los jueces de la nación judía, los que eran suyos, los que eran de su oficio, los que eran los líderes de la nación. Por eso él les fue quitado durante mucho tiempo, pero luego les será presentado otra vez con gran poder y gloria, dice la Escritura. Igual que a Moshe. Y es interesante lo que sucede. ¿Ustedes saben lo que es un midrash? ¿Midrash? Los que no saben qué es un midrash o qué son los midrashim son escritos de algunos debates que hacen los rabinos, los sabios de Israel, para llegar a conclusiones respecto a algunas cosas que enseña la Torá, los profetas, los libros de la Biblia. Los midrashim son muy importantes porque los midrashim contienen también la tradición oral hebrea, ¿sí? Lo que se ha creído en la fe judía durante muchos siglos. Obviamente ahí dentro de esos midrashim hay cosas que son especulativas, pero en los midrashim hay muchas verdades de lo que han creído los rabinos de Israel, lo que han creído el pueblo judío como tal. Es interesante porque a pesar de que los sabios de los midrashim, especialmente de los midrashim como Bereshit Rabá, Ruth Rabá, Shemot Rabá, hay una serie de midrashim que tienen el nombre de Rabá. Rabá en hebreo significa algo así como grande. Entonces ustedes van a escuchar Bereshit Rabá, es un comentario acerca de Génesis, ¿sí? Comentario profundo, exhaustivo de Génesis. Así lo hay de Ruth, de Isaías, de Shemot, de los libros de la Biblia. Debates. ¿Ustedes escucharon hablar en el cristianismo de comentario de Matthew Henry? Ok, los midrashim son eso. Sino que son judíos, interpretaciones judías. Hay un midrashim que se llama Ruth Rabá, donde hay una nota interesante. El midrash que se llama Ruth Rabá 5:6, dicen los rabinos, estos no son creyentes en Yeshua como el Mesías, dicen, el redentor futuro será como el primer redentor, Moshe. Al igual que el primer redentor se reveló y luego se escondió de ellos, es decir, Moshe, así el redentor futuro se revelará a ellos y luego se esconderá de ellos. Yo creo que sí, que ellos lo sepan, ese redentor de lo que ellos están hablando es Yeshua. El primer redentor fue Moshe, que fue el instrumento del Eterno para salvar al pueblo judío, al pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. El segundo redentor sería Yeshua, que vino para quitar el Yetzer Haral, quitar el pecado que traería maldición y condenación eterna. Entonces esas cosas muestran que incluso entre los mismos sabios judíos, no creyentes en Yeshua como el Mesías, hay ciertas indicaciones y por eso es bueno los midrashim, porque uno encuentra allí cosas que nos dan luces acerca de lo que nosotros creemos también.
Hay otra cosita que está en la vida de Moshe, y es que Moshe volvió a Israel después de mucho tiempo. Si ustedes leen en Shemot, en Éxodo capítulo 2, verso 23, dice: aconteció que después de muchos días, hay una versión que dice, pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel que gemían a causa de la servidumbre clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos desde lo más profundo de la servidumbre. Aunque Moshe estuvo lejos de su pueblo durante mucho tiempo, el corazón de Moshe, lo que deja ver la Biblia es que el corazón de Moshe estaba con su pueblo. A pesar de que Moshe pudo tener una familia propia, se casó con una mujer que se llama Séfora, él realmente no se sentía como parte de ese pueblo de su esposa. Incluso cuando él tiene su primer hijo, que se llama Gersón, el Gersón en hebreo significa extranjero allí, porque él se sentía así. Puso a su hijo Gersón para decir, este hijo mío es un extranjero, yo no soy de aquí, de esta gente. Moshe no se sentía como en casa cuando estaba con su suegro Yitro. Su corazón estaba con Israel. Después de 40 años, Moshe fue enviado de vuelta a Egipto, entonces sí, para enfrentar al faraón y para poder sacar a los hijos de Israel de ese poder que había en Egipto en contra de sus hermanos. De la misma manera yo creo que el Mesías va a volver. ¿Cuántos creen que Él va a volver? Después de mucho tiempo, así como lo dice la Torá ahí en Shemot capítulo 2, verso 23. Después de mucho tiempo. Moshe duró 40 años para regresar. Yeshua ha demorado más. Pero Yeshua volverá después de mucho tiempo a Israel con la autoridad que el Eterno le ha entregado para liberar definitivamente a los hijos de Israel, y no solamente a los hijos de Israel, sino a todos los que se han adherido a Israel a través de sus méritos. Él va a regresar para traer esa completa restauración y sacarlos de lo que se conoce como ese nuevo orden mundial que hay en las naciones. La Escritura habla acerca de eso en muchas partes. Ahí solamente hay una cita que ven en la diapositiva, Apocalipsis 22, 7 al 12, habla acerca de que el Mesías ha prometido regresar. Él va a volver, yo estoy seguro que sí, y todos los acontecimientos se están acercando para que el Mesías pueda regresar. Amén. El Mesías regresará ya no para darle la Torá al pueblo de Israel, ahora será para quitar el pecado de en medio completamente y para deshacer las obras del diablo. Moshe fue enviado para enfrentarse directamente con el faraón y destruir sus poderes mágicos y diabólicos. En el capítulo 3, versículo 10 de Shemot, de Éxodo, digamos que ustedes notan la revelación, el Mesías está escondido en Moshe en los primeros capítulos de Shemot, de Éxodo. Dice el versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que los saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Los hijos de Israel estaban bajo el poder de las tinieblas. No solamente ellos estaban bajo un yugo de opresión con respecto al tema de la esclavitud física. En Egipto había de toda clase de poderes demoníacos, brujería. Se movían poderes impresionantes de las tinieblas allí. Adoraban falsos dioses. Es más, el mismo faraón era adorado como un dios. ¿Sabe quién también fue adorado como un dios? Yosef. Los dioses egipcios habían sido, digamos, creados para manipular a la gente. ¿Sí? Así como pasó con Roma y con otros países que creaban dioses para tener a la gente esclavizada. Este es el dios de la lluvia y si no haces caso no llueve por esto y así. En Egipto había de todo esto. Conocían los poderes mágicos, las artes de manejar los demonios. Y Moshe fue enviado para desafiar todo ese poder demoníaco que estaba dominando ese sistema mundial y político de ese tiempo. De la misma manera, cuando nosotros leemos la Escritura, nos encontramos en la Biblia, por ejemplo, en Yohanan Aleph, la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 8, la Biblia textualmente dice allí
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, viola la Torá. Para esto apareció el Hijo de Dios, para esto apareció el Mesías, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Cuando Yeshua murió y resucitó, más bien cuando murió, en el momento que se estaba celebrando Pesaj, Pascua, que Él muere, el pueblo de Israel estaba comiendo la Pascua. En ese momento que Él muere, el poder de las tinieblas fue destruido para siempre. En ese momento, digamos, Yeshua, a través del poder de su muerte, destruye el poder que tiene las tinieblas, es decir, toma señorío sobre las tinieblas. Hay un pasaje en el libro de Hebreos capítulo 2, verso 14 al verso 17, que dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Esto está hablando acerca de la muerte y está conectado con Pesaj. Estos hijos de los que está hablando aquí, está hablando de los hijos de Israel, los hijos de Abraham. Dice aquí, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, a Satán. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Verso 16 dice, ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a los Benei Abraham. Dice aquí, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, igual a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere y para expiar los pecados del pueblo. ¿De cuál pueblo? Pueblo de Israel. Pueblo de Israel. Entonces, así como Moshe fue levantado y recibió esa autoridad divina y el llamado, y Dios le dijo, ven, que te mandaré allá para que te enfrentes a Faraón, también Yeshua fue levantado por el Eterno de entre los muertos para destruir las tinieblas, el poder de las tinieblas. Por eso nosotros, cuando sabemos que hay tinieblas, sabemos que hay maldad, sabemos que hay pecado, sabemos que hay cosas que se están interponiendo entre el plan de Dios y nosotros, podemos orar en el nombre de Yeshua, es decir, por la autoridad del Mesías Yeshua. Porque ante Él, ante su nombre y su autoridad, huyen los demonios, las circunstancias son transformadas, porque Dios le ha dado a Él el poder en el cielo y en la tierra. Amén. Así como Moshe llegó a tener ese poder sobre Egipto, sobre sus dioses y sobre todas las cosas. Hay una cosa más. Moshe fue enviado para liberar al pueblo de la esclavitud bajo el faraón de Egipto. Ya leíamos entonces allí en el mismo capítulo 3, versículo 10, que dice, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. El faraón, miren, el faraón allá en Egipto representa a Satanás. Egipto simboliza al mundo. La esclavitud del pueblo de Israel simboliza la esclavitud que la humanidad tiene con respecto al pecado. El poder del pecado que está sobre los seres humanos. Ese poder del pecado que hace que la gente vaya hacia el mal camino, transgreda los mandamientos de Dios, haga lo que le da su gana y no tienen un poder interior para decir, basta ya, no puedo hacerlo más, no lo voy a hacer. Poder que sí tenemos nosotros de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros sabemos por la Escritura que como Moshe fue enviado para liberar al pueblo de Israel del poder del faraón, así el Mesías vino para liberarnos del poder de Satán. Lo que ya decía, como Moshe fue enviado para liberar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, es para sacarlos de allí, de esa tierra de Egipto, así el Mesías vino para liberar a los Benei Abraham, es decir, a los hijos de Abraham, tanto a los Benei Abraham que están a través del pacto de la circuncisión, como los Benei Abraham como nosotros, que hemos venido por la fe en el Mesías, para sacarnos de este sistema del mundo, para que ya no sirvamos más al mundo, para que ya no vivamos más bajo los principios, los valores y los modelos, los paradigmas que el mundo nos establece. Para eso fue levantado el Mesías también. Como Moshe fue enviado para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, así el Mesías vino para liberarnos de la esclavitud del pecado, como está escrito en la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 6,
verso 5 al verso 7, que dice: si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestro Yetzer Hará, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Yo estoy muerto con el Mesías Yeshua. ¿Y usted? ¿Qué significa eso, estar muerto con el Mesías? Estar muerto es que nosotros, por nuestra fe en el Mesías, hoy, primero, tenemos la autoridad y el poder para decirle al pecado no. Voy a decir una cosa: cuando usted y yo pecamos es porque nos da la gana, por voluntad propia. Pero nosotros contamos con el poder que está en nosotros. Porque cuando Yeshua vino a destruir el Yetzer Hará, el pecado que está en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos libertad para servir a Dios, para que nuestros cuerpos sean presentados para hacer justicia, para hacer cosas buenas, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Hay otra cosa que sucedió también con Moshe. Moshe fue usado por el Eterno para revelar el nombre santo al pueblo de Israel. En Shemot, en Éxodo capítulo 3, versos 15 al 16, dice la Escritura, cuando el Eterno llama a Moshe y el pueblo quiere saber cuál es el nombre del Eterno. Y el Eterno dice aquí: además Dios dijo a Moshe: así dirás a los hijos de Israel, el Eterno, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordarán por todos los siglos. Cuando dije el Eterno, allí en hebreo está eso que ustedes ven allí, el tetragramatón. Esas letras que ustedes ven allí, que se leen de derecha a izquierda, Yud, Hei, Bab, Hei, que cuando se translitera al español se translitera como YHVH o YHWH. Ese es el nombre sagrado, ese es el nombre verdadero. En aquel momento Moshe sabía cómo se pronunciaba ese nombre y a través de ese nombre le reveló al pueblo de Israel. De hecho, ellos creen en él porque Moshe sabía cómo se llamaba el Eterno. Ellos lo habían sabido, pero en la esclavitud de Egipto estaban en esa esclavitud y habían orado mucho tiempo a Dios y hasta ese momento no se había manifestado. Pero cuando Dios decidió en el momento oportuno escucharles, entonces Moshe le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, y dice en el versículo 16 de Éxodo capítulo 3, dice: ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: Yud, Hei, Bab, Hei, el Eterno, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se me apareció y me dijo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hace Egipto. Cuando Moshe recibió el llamado de ir al pueblo de sus padres, quiso saber el nombre de Dios. Como dije, ya los hijos de Israel sabían el nombre de Dios. El nombre santo bendito, Akadosh Baruj Hu. Y al venir Moshe declarando ese nombre delante de ellos, ellos se dieron cuenta que realmente él era un siervo de Dios. Y así dice la Biblia, que cuando él le dijera a ellos el nombre, ellos inmediatamente iban a identificar que él era ese siervo que Dios había enviado. Moshe fue ordenado por el Eterno para declarar ese nombre delante de los hijos de Israel. Fue enviado para que ellos conocieran verdaderamente el significado de ese nombre. Ese nombre tiene significado de libertad, de redención, de salvación. De todo lo que Dios es y puede hacer por su pueblo está escondido detrás de ese nombre. Lastimosamente, a través de los siglos, en el pueblo de Israel se perdió la pronunciación de ese nombre y hay un gran debate hoy entre muchos círculos que cada uno dice que tiene la verdad respecto a cómo se pronuncia ese nombre. Nadie se pone de acuerdo. Por eso, mientras no haya un consenso, o por lo menos no venga el Mesías y nos vuelva a decir cómo es el nombre, aquí no vamos a estar pronunciando esos nombres porque no queremos meternos en problemas, porque usar ese nombre mal también puede ser una forma de blasfemarlo. ¿Okay? Pero el Mesías Yeshua vino en ese nombre, en el nombre de Adonai, en el nombre del Eterno, en el nombre de Hashem. Y se presentó y se manifestó a su pueblo.
Yo quiero que ahí rapidito, yo sé que el tiempo se acabó, pero quiero que rapidito vaya a Yohanan capítulo 12, verso 12 al verso 13. Aquí hay una cosa que yo quiero que usted tenga en mente. Yohanan o Juan capítulo 12, verso 12 al 13. Ese texto habla acerca de cuando el Mesías viene, Yeshua va entrando a Jerusalén. Dice la Escritura, el siguiente día grandes multitudes que habían ido a la fiesta, al oír que Yeshua llegaba a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo, así como se recibía a los reyes, y clamaban, dice la versión en español, Hosana, que significa sálvanos por favor. Decían, bendito el que viene en el nombre de Yud-Hei Vav-Hei, en el nombre de Hashem, en el nombre del Eterno, el Rey de Israel. Eso en hebreo es Hoshiana, Baruch haba Beshem Adonai. Baruch haba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre de Yud-Hei Vav-Hei. Dese cuenta que ahí no dice, bendito que viene Adonai. No dice bendito el Adonai o el Hashem que viene. Bendito el que viene en el nombre de Hashem. Es decir, por la autoridad de Hashem. Que no es lo mismo ni es igual. Tenga eso en cuenta siempre. El Mesías que vendría para Israel vendría en el nombre del Eterno. Es decir, recibiría la autoridad del Eterno para representarle. En Yohanan capítulo 5, versículo 43, la Biblia dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, le dice a los judíos, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. O sea, Yeshua le está diciendo, yo no vine por cuenta mía, yo no vine por mi nombre, yo vine porque me fue dado la autoridad del cielo. Yeshua es representante de su Padre Celestial, del Eterno, Yud-Hei Vav-Hei, Hashem, Adonai. Es su representante. Si usted lee Yohanan capítulo 17, verso 6 y también lee el verso 26, dice la Biblia, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, han guardado tu Torah. Y el verso 26 dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. De la misma manera que Moshe vino a manifestar el nombre del Eterno al pueblo de Israel, Yeshua vino a manifestar el nombre del Eterno al pueblo de Israel. ¿Se parece o no se parece Yeshua a Moshe? Me faltan dos para que se vayan para la casa. Por lo menos por hoy. No podría ser cualquiera aquel hombre que vendría como Moshe, aquel profeta. También Moshe hizo milagros extraordinarios, milagros que validaron su ministerio, su llamado delante del Eterno y delante del pueblo. En Shemot capítulo 4, Éxodo capítulo 4, verso 4 al verso 7 dice, entonces el Eterno, Hashem, dijo a Moshe, extiende tu mano y toma por la cola. Está hablando de una serpiente que estaba ahí en juego. Él extendió su mano y la tomó y volvió a hacer vara en su mano. Moshe tenía esa autoridad. Una serpiente se le volvía una vara en la mano y la vara se le volvía serpiente. Y dice el verso 5 interesante, dice, por esto creerán que se te ha aparecido el Eterno. ¿Por esto por qué? Por los milagros. Hay una cosa que yo quiero decir aquí un momentico, un paréntesis. Debido a que en la fe cristiana muchísima gente sigue a Jesús como su Dios de milagros y todo lo que ellos viven es a través de los milagros, solo por milagro, y viven detrás del milagro, en el judaísmo se ha creado como un rechazo a eso de los milagros. Y ellos dicen que un judío no es decir, los milagros no son, digamos, la base de su fe. Y yo estoy de acuerdo con ellos.
Los milagros no pueden ser la base de nuestra fe. La Torá debe ser la base de nuestra fe. Pero nosotros no podemos negarnos a los milagros del Eterno. Y si una cosa validaba a los hombres de Dios, eran los milagros. Por eso yo creo en los milagros. Lastimosamente hay muchas comunidades donde la gente ya ni siquiera ora por milagros, son comunidades muertas. Porque entonces, por miedo a rechazo de nuestros hermanos judíos, no oran por milagros. Usted y yo tenemos que orar por milagros. Yo creo que Dios todavía hace milagros y que todavía sigue usando a Yeshua para hacer milagros. Amén. Ahora, eso es uno de los milagros que aparece allí en la Torá, pero hay muchos milagros que Moshe hizo, muchos. Abrió el Mar Rojo, hizo muchas cosas que el Eterno le dio autoridad. Ahora, escuchen, no hemos visto a ningún hombre en la tierra hasta que haya llegado el Mesías Yeshua que haya podido hacer milagros tan grandes como los que hizo Moshe. Entre los rabinos discuten este tema. Algunos rabinos en Israel dicen que el profeta del cual está hablando Moshe en la Torá, en el texto que leíamos de Devarim, es Irmiyahu. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios le dice ahí a Moshe: yo pondré mis palabras en tu boca. ¿Sí? Y a Jeremías, en el capítulo 1, versículo 9, Dios le dice a Jeremías, dice: extendió el Eterno su mano y tocó mi boca y me dijo: he puesto mis palabras en tu boca. Pero hay un pequeño detalle. Con todo y que el profeta Jeremías es uno de los más grandes profetas, llamados profetas mayores, no solamente por la extensión de su profecía, sino por el poder que había en él y la profecía que tenía. Sin embargo, no hay pruebas en Israel de que Jeremías haya hecho los milagros que hizo Moshe o parecidos. Por eso yo creo que él no podía ser el profeta que el Eterno levantaría como Moshe. Allá los rabinos que quieran creer que sea Jeremías. Para mí no cabe duda que los milagros hechos por Yeshua, que están documentados en lo que se conoce como los 4 evangelios, muestran que Yeshua es ese profeta como Moshe. Sí, señora. Esa es una visión de los huesos secos que tiene que ver con la restauración de Israel, con las 10 tribus perdidas, lo de los huesos secos, ¿sí? Esa visión la ve el profeta Ezequiel, ¿verdad? No fue algo para su momento, hay un mensaje profético. Yo creo que ni Jeremías, ni Isaías, ni ninguno de los profetas de la Biblia tuvo el testimonio de los milagros que se dieron en la vida de Yeshua. Limpió leprosos, sanó enfermos, resucitó muertos, abrió los ojos de los ciegos, restauró paralíticos, expulsó demonios. ¿Qué más quiere? En Shemot, capítulo 4, verso 11 al 12, dice la escritura que Moshe habló las palabras de Hashem. Habló las palabras de Hashem. Hashem le mandó a decir: ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Les dijo que Moshe fue el profeta número 1 en Israel. No hay ninguno en Israel, aparte de Yeshua, que haya tenido el nivel profético que tuvo Moshe. Cada letra de la Torá fue revelada a Moshe. Una revelación que usted se da cuenta que Moshe habla de la creación. Hizo Dios el día tal, la luna, hizo lo otro. Eso no estaba escrito. Eso fue dado a Moshe por revelación directa del Eterno. El máximo nivel de revelación es el de la Torá. Por eso el que se va en contra de la Torá, el que anula la Torá, el que niega la Torá es un hereje. ¿Ya? Por eso el Mesías que nosotros tenemos es como Moshe, porque el Mesías creía en Moshe y veía en Moshe la base fundamental de la doctrina y de la enseñanza que él tenía que dar. Por medio de la vida de Yeshua,
lo que sucedió fue que se dio la máxima revelación de la Torá de Dios, como ya lo hemos sabido, que está escrito en Matillahu capítulo 5, verso 17, cuando Yeshua dice: no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. Yo le pondría un paréntesis, como han enseñado en algunas religiones. No he venido a ponerle fin, sino a darle su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará la ley ni un punto ni una letra hasta que todo llegue a su cumplimiento. Si Moshe fue quien dio la Torá, que Dios le dio la Torá, le entrega la Torá en el monte Sinaí, Yeshua es el que nos da la máxima revelación de cómo se observa la Torá, de cómo se vive verdaderamente la Torá. Ustedes saben que la Torá se refiere a los 5 libros de Moisés. Cuando Yeshua está hablando en Mateo 5:17, está hablando de la Torá de Moshe, dada en Sinaí, los 5 libros esos. El Mesías no vino para anular la Torá y los escritos de Moshe, todo lo contrario, para confirmarlos y para vivir de manera perfecta eso que Moshe había enseñado. Cuando las Biblias que ustedes tienen dice que Yeshua dice, no viene a anular sino a cumplir, esa palabra cumplir es un término rabínico que tiene que ver con una aplicación correcta de los mandamientos de Dios. Para la época de Yeshua, muchos no estaban aplicando de manera correcta, sino de manera legalista. Y había hasta apostasía en Israel. Y Yeshua lo que vino a hacer fue a mostrar la revelación diaria, cómo se debería vivir la Torá de Moshe. Así que Moshe vino como profeta para dar la Torá, así vino el Hijo de Dios también como profeta que había sido prometido para hablarnos definitivamente lo que había en el corazón del Padre que había sido revelado en la Torá. En Hebreos capítulo 1, verso 1 y verso 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días, es decir, en este tiempo que estaba viviendo el escritor de Hebreos, ha hablado por el Hijo, por Mashiach, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El fin por el cual fue creado el universo fue eso. Y termino con este que es importante. Moshe es llamado Dios o Elohim en la escritura. Si usted lee Éxodo, Shemot capítulo 4, versos 15 y versos 16, dice: hablarás pues con él y pondrás las palabras en tu boca, y yo estaré con tu boca y con su boca, y yo enseñaré lo que debéis hacer. Él hablará por ti al pueblo y te servirá de vocero, y tú le serás por Dios. Eso se lo está diciendo a Moisés con respecto a su hermano. Aarón sería el profeta que hablaría las palabras del Eterno, y Moshe era el que le decía a él qué era lo que tenía que decir. Y en el versículo 16 dice, la versión textual dice: y tú le serás por Dios. Ese versículo, varias versiones lo han tratado de traducir de una forma así como para jugar con eso, pero ahí simplemente dice, el hebreo dice: tú le serás por Dios. Moisés le sería por Dios a su hermano. Y no solamente a su hermano, si usted sigue leyendo la escritura, en Éxodo capítulo 7, versículo 1 y versículo 2, la Torá dice lo siguiente, dice: Hashem dijo a Moshe: mira, yo te he constituido Dios o Elohim para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Cómo qué constituyó Dios a Moshe? Como Dios, si se traduce al español. ¿Era Moshe Dios? No. Lo que pasa es que hay un término hebreo que es la palabra Elohim, que en hebreo es un título que tiene que ver con representatividad, con autoridad, con poder. Es un título que es aplicado a Moshe, es un título que es aplicado a los jueces de Israel. Si ustedes leen Éxodo 22 del 8 al 9, se dan cuenta, ahí algunas versiones traducen jueces. Cuando dice el texto hebreo dice Elohim. ¿Por qué? Porque Elohim también habla de juez. Moshe en su generación fue el juez máximo de Israel, el representante del Eterno, porque Dios le dio a él la autoridad y el poder para representarlo. Me gusta cómo lo tradujo la Nueva Versión Internacional en el verso 1, capítulo 7, verso 1, dice:
Toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Te pongo por Dios. Ahora, ¿cómo Moshe recibió esa autoridad delegada de funcionar en lugar de Dios en la tierra? Así Yeshua ha recibido el derecho de ser llamado Elohim. En Hebreos capítulo 1, verso 8, es llamado Elohim. Donde la Escritura dice allí, pero del Hijo dice, del Mesías, tu trono Dios, tu trono Elohim por los siglos de los siglos, cetro de equidad es cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Ese ser del que está hablando Hebreos capítulo 1 tiene un Dios que lo ungió. Sin embargo, es llamado Dios en el versículo 8, Elohim. Eso debe entenderse desde su contexto hebreo. No latino, no romano, no griego. La Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 1, que el verbo era Dios, el verbo era Elohim, el juez supremo. Y no solamente dice eso, sino que si usted lee Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice que a Yeshua se le fue dado el nombre que es sobre todo nombre. El de Yud Hei Vav Hei, el nombre máximo, el nombre del Eterno. Ese nombre que fue a proclamar Moshe a sus hermanos. Ese es el nombre más grande que hay, el nombre admirable, el nombre poderoso. Ese nombre, esa autoridad le fue dada a Yeshua como el Mesías. Entonces, mis hermanos queridos, yo he llegado a la conclusión a través de estas cuantas características que aparecen en la vida de Moshe y de Yeshua, que Yeshua es el Mesías, que Yeshua es el profeta como yo, que dijo Moshe. ¿Es o no lo es? Para finalizar, yo quiero pedirle que abra su Biblia en Hechos capítulo 3, verso 18. Con esto cerramos. Hechos capítulo 3, verso 18 al verso 25. Dice la Biblia. Pero Dios, esto es un mensaje que está dando el Shelíach Kefa, Pedro. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de sus profetas, de todos sus profetas, que su Mashiach habría de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, es decir, hagan teshuvá, retornen, dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Adonai, de Hashem, tiempos de consuelo, tiempos de refrigerio, y Él envíe a Yeshua, el Mesías, que os fue antes que anunciado. Y dice el versículo 21, a este, ¿quién es este? Yeshua. Ciertamente es necesario que el cielo reciba. ¿Cuándo recibió el cielo a Yeshua? Cuando resucitó, ¿verdad? Y ascendió. Dice, que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Este versículo a mí me gusta muchísimo. El Mesías va a regresar cuando las cosas se restauren. Él mismo va a causar que se restauren las cosas. Esto que está pasando aquí en esta comunidad es parte de la restauración que el Eterno está haciendo a través del Mesías y preparando el camino para que el Mesías regrese. ¿Sí? Y dice aquí, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Qué significa restaurar? Volver a como estuvo antes. Esto tiene que restaurarse. Por eso estamos aquí nosotros. Dice, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Verso 22. Pues Moshe dijo a los padres. ¿Padres de quién? De Israel. Cuando ustedes vean que dice padre, está hablando de Abraham, Isaac, Jacob y el pueblo de Israel. Dice aquí. Pues Moisés dijo a los padres, el Eterno vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma, escuchen esto, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y toda alma que niegue a Yeshua será desarraigada del pueblo. Y todo aquel que fue conocedor de Yeshua, como cristiano, como lo que sea, y hoy se deja echar las mentiras
de los prejuicios y de la ceguera espiritual que tienen nuestros hermanos judíos, será desarraigado del pueblo. Por eso la importancia de esta enseñanza. No es un juego. Yeshua no es un juego. Quien niega a Yeshua ya está condenado. Y bueno, apelo a lo que dice Yohanan capítulo 5 verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Yeshua. ¿Ya? Y también dijo, si creyeres a Moisés, si creyeres a la ley de Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él, dijo Yeshua. Padre, aquí estamos, delante de ti, dándote gracias por esta porción de tu palabra. Porque aquí en esta palabra, Señor, nosotros encontramos la certeza y la seguridad de que estamos siguiendo al profeta verdadero, al profeta genuino, al Hijo de Dios, al Rey de Israel, al que fue resucitado por ti, Padre, para que diera testimonio tuyo en el mundo entero. Aquel que le diste toda autoridad en el cielo y en la tierra. Nosotros hoy en esta comunidad reconocemos a Yeshua como nuestro Mesías y pedimos que guardes nuestros corazones, guardes nuestra mente, Señor, del engaño y del error. Son los tiempos de la restauración de todas las cosas. Todos los prejuicios que han venido de parte de nuestros hermanos judíos, todos los prejuicios que han venido de las religiones ajenas a Israel, que sean derribados, que sean quitados de en medio y que tú día tras día nos dé luz para que todas las cosas vuelvan a su original. Yo te doy gracias en esta hora por darnos la bendición de conocer estos aspectos de la vida de Moisés y de la vida de Yeshua, en donde nosotros podemos, Señor, encontrar salud espiritual, podemos encontrar doctrina que nos adiestra y nos afirma para que caminemos en la fe de aquel que murió, de aquel que resucitó y de aquel que da la vida y lo da todo para nuestra redención. Guárdanos de negarle, Señor. Él en sus palabras dijo, el que me niegue, yo le negaré delante de mi Padre. El que me niegue delante de los hombres, yo no lo negaré delante de mi Padre Celestial. No queremos negarlo, no solamente dentro de la fe judía. No queremos negarlo en nuestra vida personal. No queremos negarlo con nuestros actos. No queremos negarlo con mal testimonio. No queremos negarlo, Señor, con una vida torcida, con una vida de pecado. Porque Él vino para destruir el pecado en nosotros. Queremos vivir para servirle a Él. Porque sirviéndole a Él, te estamos sirviendo a ti, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro justo Mesías. Gracias, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Dele un aplauso a Dios y dele una pausa a Yeshua el Mesías. Aleluya. Que su fe se afirme cada día más para que sepa que no está caminando en fundamentos endebles, sino que tiene fundamentos firmes. Baruch Hashem. Ministerio Puerta de Esperanza y Coltorá.co presentaron una inyección de vida para tu corazón.